Los seres humanos necesitan llenar el cerebro con ideas, el corazón con afecto y el bolsillo con dinero. Una falla en cualquiera de estos tres sistemas complica la vida. Joe Dispenza. Presentamos a Joe Dispenza. Conferencista internacional, doctor en quiropráctica y escritor. Hay dos concepciones erradas en torno al dinero. Creer que no es importante. Creer que es lo más importante. El primero revela a las personas y muestra quiénes son realmente. Revela la condición del humano, no hace que la gente sea avara, solo saca a la luz lo que ya eran aún sin tener dinero. El dinero no te convierte en otra persona, si eres generoso o avaro lo serás con o sin dinero. Procura entonces cultivar la generosidad como pilar en tu vida. Agradece tu pasado y atraerás tu futuro. Agradece tu pasado porque lo que sea que haya sido, te tiene viendo este video para superarte. La gratitud es el sentimiento de estar agradecido con el pasado, estar agradecido con el presente, estar agradecido con el futuro. Sin importar la situación o qué acontecimiento se viva. Muchas personas dejamos de estar en gratitud, porque nos enfocamos solamente en lo que no tenemos, en lo que creemos que necesitamos. Nos sentimos agobiados por las deudas, cargamos el estrés de todo lo malo que está pasando, nos preocupamos en resolver las situaciones y las deudas del futuro. Las personas que se pierden del agradecimiento, son porque no ven el avance, el progreso en sus vidas, ni ven lo bueno que va a pasar en el futuro. Recuerda siempre. El que no agradece, no merece. Tómate el tiempo de agradecer en cada situación de la vida, sea mala o buena. Date el tiempo de dar las mejores energías a tu futuro. Soy fiel creyente de la ley de la atracción. Para mí, la vida te da lo que tú piensas y sientes. Tú puedes hacer afirmaciones cada mañana. Pensar y repetir, soy exitoso. Pero si lo dices con una energía baja, no te va a funcionar. Si lo dices con una energía débil, es porque en el fondo no te la crees. La magia de las afirmaciones sucede cuando de verdad empiezas a sentirlo, a vivirlo en tu interior. Cuando cada pensamiento está lleno de certeza, es cuando ese pensamiento llega de forma material a tu vida. Me gusta que mi mente esté llena de pensamientos de riqueza, prosperidad y abundancia. Así que eso escucho, leo y eso duplico. Nuestra mente no es un cesto de basura, no dejes entrar nada negativo, porque eso genera una emoción, y esa emoción te va a llevar a una acción. Y con una acción basada en emociones negativas, obtendrás resultados adversos, a lo que anhelas en la vida. Cuida tu mente, porque lo que entre a tu mente es de lo que vas a llenar tu vida. Empezar el proceso del éxito requiere que estés en modo enseñable. Requiere energía y mucha disposición de tu parte. Es un proceso parecido al enamoramiento, cuando te enamoras es normal que te obsesiones por pasar mucho tiempo al lado de la persona que quieres. Si eres pobre, es porque no estás obsesionado con ser rico, con dejar de ser pobre. La gente cree que la obsesión es mala, eso es un paradigma. La obsesión es buena si la diriges de manera correcta. Utiliza tu cerebro y tu imaginación. Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades de aprender, de hacer dinero y de ser feliz. Pero no puedes percibirlas porque tu cerebro no está programado para ello. Muchas personas son programadas en la infancia, con metas que no responden a sus verdaderas necesidades ni intereses. Y luego, a medida que pasan los años, se sienten frustradas y vacías. La clave del éxito está en el conocimiento. La ignorancia es el peor de todos los males, es un pozo sin fondo del que resulta muy difícil salir. Este es un momento oportuno para analizar los objetivos y metas de tu vida, para que no te ocurra como a tantos, que después de perseguir con afán y fatiga un sueño, encuentra que al final del camino no hay nada. La idea es el principio de toda acción y de toda creación. La meta es como un imán que atrae con fuerza irresistible, cuando más enfocado estás hacia tu meta, más poderoso es el imán, con más fuerza atrae. Cuanto más amamos algo,
más poder ejerce sobre nosotros y más poder tenemos sobre ello. Las imágenes sobre tu meta estimulan a tu cerebro. Y esto te da una oportunidad adicional para enfocarte y atraer todo lo necesario para llegar a tu objetivo. Si te imaginas pateando una pelota, las zonas del cerebro asociadas con el movimiento del pie también estarán más activas. De la misma manera, cuando te enfocas con todo tu ser y tu imaginación hacia tus metas, tu cerebro percibirá las oportunidades a tu alrededor para cumplir y brindarte aquello que anhelas. La inteligencia no es garantía de éxito, pero sí lo es la perseverancia. El mundo está lleno de inteligentes frustrados. Los tontos no tienen conciencia de su fracaso y por tanto, tampoco de frustración. En realidad, los mayores frustrados son personas muy inteligentes que creyeron que la vida era fácil, y cayeron en la pereza mental. Ahora tienen conciencia de las oportunidades perdidas, pero carecen del hábito de la perseverancia. Por lo cual todo queda en proyectos y en buenas intenciones. La perseverancia es garantía de éxito. La razón está en que las personas con un carácter constante ponen atención e interés en lo que hacen. Y de forma progresiva se van enriqueciendo con ese intangible llamado experiencia y sabiduría. Además, el interés pone a funcionar otras inteligencias como la intuitiva y la emocional. Si quieres una vida más grande, entonces tienes que ser una persona más grande, capaz de almacenar y administrar esa grandeza. Hay personas que triunfan en un negocio, y otros se arruinan. El mismo negocio, y dos resultados distintos. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es la persona que lleva el negocio. Por lo tanto, tu mayor activo siempre eres tú. Para volverte millonario necesitas dos cosas, mentalidad y estrategia. De las dos cosas, la más importante de lejos es la mentalidad. Las personas empiezan con el cómo, y siempre piden métodos paso a paso para lograr algo, los aplican y no consiguen nada. Porque una estrategia no puede ser bien implementada sin una mentalidad adecuada. La comodidad es la peor enemiga del progreso. La gente exitosa se siente incómoda con lo cómodo. La gente mediocre está cómoda con lo incómodo. Observa ahora mismo a tu alrededor. Hay quien está cómodo con los muebles rotos, con la casa despintada, con carros que no les funciona una ventana, manteniéndose en un trabajo que no les gusta, etc. Siempre hay que agradecer por todo lo que tienes en el presente. Pero nunca caer en el conformismo. Es muy diferente ser conformista que ser agradecido. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video, comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Utiliza lo aprendido en este video para crear algo grandioso en tu vida. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.